tenerte a través de nuestros medios. Deseo que prepares tu corazón para recibir la palabra que Dios tiene para ti. Bienvenido. Todos hemos tenido la oportunidad de ir a un médico, ¿cierto que sí? ¿Y qué es lo primero que le pregunta a uno al médico cuando uno va a una consulta? ¿Qué es lo primero que el médico le pregunta? Bueno, el nombre y eso. Pero ya cuando viene y se sienta uno delante de él y lo mira a los ojos, ¿qué le pregunta? ¿Qué le duele? Sí. ¿O a qué vino? Claro, ¿qué le duele? ¿A qué vino? No vino porque estaba aburrido y no tenía con quién hablar. ¿Qué le duele? ¿Dónde le duele? Diga algo, o sea, usted vino fue por algo, ¿cierto? Pero pensaba yo una frase que me dijeron hace muchos años, donde decían que las heridas físicas sanan y pasan, pero hay unas heridas más profundas que no, que son las heridas del alma. ¿Cuántos dicen amén? Porque son heridas que pueden pasar muchos años y van a estar ahí. Son heridas que el día de mañana cuando yo vea algo, escuche algo, pase por algún lugar, va a avivar en mí un dolor. ¿Cómo sé que hay una herida? Ahora, cuando es físico, recuerden, cuando es una herida física, ¿cómo sabe que hay una herida? Cuando hay ¿qué? Dolor, ¿cierto? Ahora, espiritualmente no es que sea muy adverso, no es que sea muy diferente. ¿Cómo sé que hay una herida? Escuchen, cuando yo recuerdo una situación y hay dolor, ahí sé que hay una herida y que no cicatrizó. Por ejemplo, el título de esta charla se llama Yo herido, porque hay muchas personas que piensan que no están heridas. Hay muchas personas que andan por el mundo pensando de que son sanas, pero tan pronto les tocan ciertos temitas, tan pronto llegan a ciertos lugares o momentos o a escuchar ciertas canciones, empiezan a brotar las heridas que están ahí abiertas. Y yo quiero que me acompañen al libro de Jeremías. Jeremías es el profeta llorón. Así se le conoce a Jeremías, el profeta llorón, porque durante todo el libro de Jeremías, pero es que este hombre tenía una labor era muy tremendo. El profeta era el que hablaba, es el que habla de parte de Dios al pueblo. Este hombre le tocó una situación muy difícil. Jeremías 33, capítulo 1. Jeremías fue llamado por Dios siendo un muy jovencito, muy joven, y lo mandó a ser la voz de Dios ante un pueblo rebelde, desobediente, que no quería volverse a Dios. Qué difícil es eso, porque no solamente él era el único que hablaba de parte de Dios, pero habían muchísimos más profetas que hablaban lo contrario de lo que él hablaba. A él le tocó una tarea muy difícil. Jeremías 33, 1 dice: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel. Entonces, ¿qué estaba haciendo Jeremías allí? Mira lo que dice, les voy a contextualizar. Él estaba preso. ¿En qué época vivió Jeremías? Jeremías vivió en la época, más o menos en el año 600 antes de Jesucristo. ¿En dónde estaba, según lo que dice la palabra, en dónde estaba Jeremías en ese momento? Estaba preso. ¿Pero por qué estaba preso? Les voy a decir por qué. Porque Jeremías Dios lo mandaba a Jeremías: ve y dile al rey que se vuelva a Dios, que se rinda ante los babilonios, que entregue la ciudad y no le va a pasar nada. Imagínense el mensaje que él llevaba. Ahora, Jerusalén estaba siendo sitiada. Les voy a decir en esa época cómo era. Cuando venía un ejército a conquistar una ciudad, no era como de pronto hoy en día, o como nosotros conocemos, porque no existía la pólvora, aún no se habían inventado los aviones, nada. Simplemente por eso las ciudades eran tan amuralladas. Y hoy en día todavía vemos los castillos. Entonces, Jerusalén estaba rodeada de una muralla muy alta que la protegía. Cuando venían los ejércitos a querer conquistarla, simplemente ellos cerraban las puertas y no podían entrar. Pero entonces, ¿qué hacía el ejército? El ejército la rodeaba, ¿cierto?
y cortaba por mucho tiempo, no dejaba que entrara ni saliera nadie. Entonces, si la ciudad dentro estaba preparada y tenía un buen almacenamiento de comida, pues iba a pasar mucho tiempo. Jerusalén duró sitiada más o menos 2 años. Imagínense, en 2 años, en el que a una ciudad no le entren ni alimentos, es más, le cortaban el agua. Por eso muchas ciudades tenían fuentes de agua subterráneas, porque ellos ya sabían, si nos sitian, tenemos una fuente que nos llega y no nos van a cortar de raíz la entrada de suministros. Entonces, ¿qué pasaba? Era quien se cansaba primero. Entonces, los enemigos la rodeaban y esperaban que adentro se cansaran, escucha, que se murieran o de hambre, algunas veces que se comieran, morían unos de hambre y era tanta el hambre que los que quedaban vivos empezaban a comerse a los muertos. Y era tal cual, ahí está. O los que estaban afuera se cansaban de ver que realmente no pudieron conquistarla y se iban. Era una de dos. Ahora, Jerusalén en ese momento estaba así, estaba sitiada por un ejército, ¿cierto? Por un gran ejército. Y Jeremías estaba adentro estaba el rey con su ejército y estaban resistiendo. Y habían profetas que le decían al rey de parte de Dios, le hablaban y le decían, Dios te dice que vamos a ganar. Dios te dice que no te rindas. Dios te dice que te va a dar la victoria. Y eran varios, pero se paraba un hombre llamado Jeremías y decía, no, rey, Dios te dice que te rindas porque te va a entregar en mano de los caldeos. Dios dice que si no te entregas, van a entrar y van a quemar esta ciudad, van a derribar las casas, van a derribar el templo, van a quemar todo. Dígame qué clase de profeta, tremendo. Ahora, como era el único, pues el rey a quién le creía, a los demás. Entonces por eso Jeremías está preso, porque el rey no le gustaba lo que profetizaba Jeremías. Y qué tremendo cuando nosotros solamente queremos que nos profeticen bendición, prosperidad y cosas buenas. Pues este hombre que era el rey tenía toda la autoridad para mandar a Jeremías a la cárcel y así lo hizo. ¿Me están siguiendo? Tremenda misión que tenía Jeremías. Jeremías les decía algo tremendo. Hay más antes les habla en un capítulo y les dice que ellos iban a ser llevados cautivos. Sus hijos, sus hijas, los jóvenes, a una ciudad muy lejana, tendrían que caminar como esclavos, pero que después de 70 años ellos regresarían a Jerusalén. Ese era el mensaje de Jeremías. Ahora miremos Jeremías 33, es muy lindo este capítulo porque se le conoce. Me gusta el título que le da la Biblia de las Américas, las promesas de restauración. En medio de todo este caos que es el libro de Jeremías, porque yo les hice un resumen así lo que es el libro de Jeremías, viene un capítulo con una promesa, con muchas promesas para Israel, promesas de restauración. Mira lo que dice, la Reina Valera dice el título, restauración de la prosperidad de Jerusalén. Tremendo porque les dice que iba a venir, pero no los deja ahí, les da una promesa en la que les dice que van a volver y va a volver a ser esa nación grande que un día fue. ¿Por qué? Porque era lo único que los iba a sostener el día que ellos estuvieran allá amarrados y encadenados. La promesa que Dios les había dado a través de un profeta. ¿Saben qué es lo único que a nosotros nos sostiene en los momentos adversos y de prueba? Las promesas que Dios nos ha dado. ¿Cuántos de acá se han sostenido de una promesa que Dios les haya dado? Es lo único que nos sostiene. Y lo que aparece en este capítulo es hermoso porque lo que hace el Señor a través del profeta es darles una esperanza en esos 70 años que iban a vivir de cautiverio. Escúchame, Dios no nos prometió que todo iba a ser fácil, o a usted sí. Jesús nunca dijo eso.
Jesús nunca dijo que tú ibas a ser prosperidad, crecimiento y éxito. Jesús no dijo eso. Hay unos pastores y algunos evangelistas que lo dicen, pero si usted va a la Biblia, si vamos a la Biblia, ¿saben qué dijo Jesús? En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Los van a perseguir, los van a callar, y algunos de ustedes los van a matar. Pero no teman, porque yo voy a estar con ustedes. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? Yo quiero que mire a la persona y que me ayudes a predicar y le preguntes a la persona, ¿quién te dijo que iba a ser fácil? Una promesa de Dios, escúchame, no de un hombre, una promesa de Dios. ¿Saben qué va a hacer? Que pongamos nuestra confianza en Él. Esperanza, mira, la esperanza no es la señora de la esquina. Esperanza es lo que tú estás esperando. Mi esperanza está en, nunca la pongas en un hombre, porque ese hombre te va a fallar. Mi esperanza debe estar en Dios. Por eso viene este mensaje de esperanza, para que ellos pusieran su confianza en Él, para que sus ojos no se pusieran sobre los hombres, sino en Él. ¿Me están siguiendo? Y quiero contarles un poquito de lo que es nuestro testimonio con mi esposa. Esta parte no se las he contado. Mira, Dios no repite moldes. Lo que yo les voy a decir no es que sea general para todos. Entonces usted va a decir, ay no, a mí no me ha pasado. No, porque Dios nos hizo únicos, ¿sí? Y así como Dios hizo en cada uno de nosotros una huella digital única, imagínate, en 6 billones, 7 billones de personas tenemos una huella que es única. Así somos cada uno de nosotros. O sea que lo que yo viví, la forma en la que Dios me trajo a Él, no es la misma en la que Dios te va a traer a ti. ¿Están siguiendo? Amén. Cuando nosotros con mi esposa decidimos empezar a caminar con Cristo, de una forma real, o sea, de una forma ya comprometida, porque por mucho tiempo le dimos, no había un compromiso real. Simplemente íbamos y dejábamos de venir. Volvíamos y nos retiramos. No estoy hablando, aquí no hay nadie, ¿cierto? Eso no se ve acá. Eso es en otro planeta, otra nación. Eso no es de acá. Pero en nuestro caso sí fue así. Hasta que un día, a través de una circunstancia adversa que vivimos, yo dije, Señor, de ahora en adelante voy a caminar contigo. Esa fue mi promesa. Dios, de ahora en adelante, Señor, no voy a ser un tibio, ni voy a buscarte solamente cuando te necesite, sino que voy a caminar contigo y vamos a caminar contigo. Y yo le doy gracias a Dios porque fue un compromiso que hicimos con mi esposa, ya teniendo 2 hijos muy pequeñitos, pero decidimos caminar con Dios, costara lo que costara. Le agradáramos a quien le agradáramos. Si le gustaba la familia, bien, y si no, pues también. Íbamos a caminar con Dios. En esa época, financieramente estábamos muy bien. Teníamos una empleada que cuidaba de nosotros, de nuestros hijos. Yo tenía una empresa, tenía restaurantes, tenía empleados. Mi esposa también tenía un buen trabajo, trabajábamos los dos. Yo también estudiaba. Y pasó algo rarísimo conmigo, con nosotros. Por eso Dios no repite moldes. Porque como nosotros nos metimos tan de lleno, pues empezamos a crecer espiritualmente. Empezamos no solamente a ir a buscar de Dios, sino también a querer servir. ¿Tú quieres saber cómo estás tú con Dios? ¿Sabes cómo? ¿Cómo está tu servicio con Dios? ¿Cómo estás tú con Dios? ¿Qué estás tú haciendo para Dios? ¿Por qué? Porque es que algo que va junto. En la medida en que yo me meto con Dios y me enamoro de Él, lo primero que yo quiero es servir. Yo he hablado con gente que le ofende cuando los deja de ver uno y uno medio les insinúa que ¿cómo estás con Dios? Yo estoy bien. No, yo con Dios estoy perfecto. No, Él y yo somos uno. ¿Y por qué no has vuelto? Es algo que es automático. Como estés con Dios, así estarás tú con el servicio a Él, porque es algo que empiezan a hacer.
Pero algo que pasó en nosotros, empezó un crecimiento, tengo que ser muy rápido, empezó un crecimiento espiritual, pero empezó un declive financiero. Financieramente empezaron a cerrarse las puertas. Y yo no entendía por qué. Y yo sé que usted dirá, pero pastor, explíqueme, porque yo he entendido que si yo llego a Cristo, pues todo empieza a irle a uno bien. ¿Cierto que sí, pastor? Y yo pues, hay veces sí, hay veces no, hay veces no. Y me di cuenta después, es algo muy tremendo, porque en medio de ese momento, cuando nosotros empezamos a crecer espiritualmente y ministerialmente con mi esposa, hablamos ya de que tener discípulos, tener células, tener crecimiento, ser reconocidos. Antes no éramos nadie, ahora éramos reconocidos. Antes usted podía llegar, no, después de ser Johnny Patty, ya de pasar a ser Johnny Patty. Y venían promesas, y crecerán, y yo abría los brazos y yo recibo. Y los multiplicaré y yo recibo y los voy a, y eso era reciba promesas. Pues, ¿saben qué estaba haciendo el Señor? Igual que Jeremías 33. Igualito me estaba preparando para lo que iba a venir después. Me estaba preparando para lo que iba a venir. Nos estaba preparando, porque muchas de esas promesas fueron las que nos sostuvieron en ese momento de crisis. Muchas de esas promesas fueron lo único que teníamos, no teníamos más. Cuando se fue toda la gente, cuando se fue todo, era lo único que nos sostenía. ¿A cuántos de acá saben lo que estoy predicando? Amén. Bueno, no soy el único raro. Es que esto a los ojos del mundo es loco. Porque la gente nos decía en esa época, nos decía, no entiendo. Y la familia separada y nos decía, pero nos hablan de Dios y nos hablan de bendición, pero los vemos cada vez más mal. Los vemos cada vez peor. Pero después me di cuenta, mira que Dios, y es algo del tema que les voy a decir, porque Dios a través del tiempo me dio cuenta de que yo tenía muchas falencias, porque no administraba bien mis recursos. Mira cómo Dios es un Dios de orden. Yo no hacía un balance, yo no hacía una proyección, yo no hacía nada. O sea, y nunca tuve nada, porque no sabía lo que entraba, pero tampoco sabía lo que salía. Pero igual vivíamos bien, teníamos lo necesario. Pero poco a poco las puertas se fueron cerrando, escúchame. Ya no alcancé ni a pagar. Llegó un momento en donde no tenía ni para nómina, ni para los insumos, ni para nada. Yo pienso que el momento más difícil que nosotros vivimos con mi esposa fue el momento en donde se cerraron tanto las puertas que aún teniendo el trabajo, o sea, aún teniendo negocio, no teníamos para pagar los servicios. Ni agua, ni luz, nada. Yo creo que fue el momento más duro, Pato. Fue el momento más difícil. Y Dios puso en mí un letrero llamado fracaso. ¿Saben la definición que encontré de fracaso? Es el resultado adverso de la expectativa que uno tenía. En lo que me metía, fracasaba. Y el diablo venía y me hablaba, es que eres un fracasado. Y lo creí tanto que cuando le iban a decir, yo lo callé y decía, sí, ya sé, yo soy un fracasado. Me lo creí tanto, que cuando venía gente a proponerme un negocio, yo le decía, hermano, yo decía, pero no se junte conmigo porque eso no va a salir. Yo mismo lo salía allá, no, hágase un favor, no se acerque, no me ofrezcan. Porque era tanto y no les exagero, así fue, tal cual, y mi esposa está aquí. Eso está aquí. Pero ¿saben qué aprendí en ese tiempo? Aprendí que Dios es fiel. De que Dios es fiel. Llegó un momento en donde yo le decía a mis pastores, le decía, pero yo para qué voy a ir a hablarles si yo estoy peor que ellos. Yo le decía, no. Y ellos me dijeron algo muy sabio. Me dijo, pues es que usted no va a hablar de usted va a hablar de Jesús. Usted va a hablar lo que dice la palabra. Aprendimos a esperar en Dios. Dios nunca nos faltó. Nunca faltó alimento en nuestra mesa. Nunca nos faltó lo necesario.
Aprendimos a conocer a Jesús porque antes no lo conocíamos. Jesús dijo, en medio de tantas promesas que nos dieron, llegó un momento en donde ya después que uno pasa esto, uno entiende y dice, pero yo de quién iba a hablar si no le conocía. ¿Cómo iba a hablar de un Dios que sostiene, que bendice y que saca de la adversidad si ni siquiera hemos estado ahí? Y créanme que esta canción yo la escuché y era lo único que nos sostenía. Sus promesas, su palabra. Esto hizo el profeta Jeremías hablándole a un pueblo que se había desviado de su camino. Hablándole a un pueblo al cual Dios le había dado muchísimas promesas de bendición, de prosperidad, restauración será en mi pueblo. Recuerden, estamos estudiando el libro de Éxodo, estamos en Números. Lo que Dios dice del pueblo israelí es: van a ser mi pueblo escogido. Los he elegido para ser mi pueblo especial, mi tesoro. Pero ese tesoro no quería, rebelde, desobediente. Y lo que Dios les dijo: si ustedes se alejan, puede venir esto y esto. Y todo lo que les dijo el Señor que vendría si se alejaban fue lo que vino. Jeremías les habla y les dice, Jeremías 33:6. Por favor, ayúdame. Voy a leer la Biblia de las Américas. Y quiero leerles desde el versículo 5, parte B. ¿Se la puedes colocar, por favor? Jeremías dice, tenla ahí. Voy a leer un poquito antes, pero no importa, tenla ahí. Dice, pues yo había escondido mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Ahora sí, verso 6. He aquí yo le traeré salud y sanidad, lo sanaré y le revelaré abundancia de paz y de verdad. Verso 7. Restauraré el bienestar de Judá y el bienestar de Israel y los reedificaré como eran al principio. Verso 8 dice en resumen, los limpiaré y los perdonaré. Qué palabra tan hermosa, qué promesa tan linda. Pero mira que la promesa la está dando en futuro, ¿sí se dan cuenta? No está hablando de lo que Él hizo ni de lo que está haciendo, de lo que Él va a hacer. He aquí yo les traeré salud y sanidad. Los sanaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Yo que veo que hace el Señor con nosotros y que hizo Dios con su pueblo. Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es el mismo. Lo primero que Dios promete es que los va a sanar. Dios los va a sanar. ¿Saben cuál es el problema? Edgar, cuando empezó la serie, la segunda charla, recuerdo muy bien, él decía, el problema es que nosotros no queremos reconocer que estamos heridos. ¿Por qué no? Porque aún sigo herido. Porque no he podido. Porque el médico que es Jesús me dice, perdona. Es tremendo que como yo meditaba, ya llevamos mes y algo. Pero ¿cuántos de aquí han sido restaurados? ¿Cuántos de aquí han sido sanados? Amén por los que han dicho amén. Pero también sé que hay otros que no. Y es por su orgullo. Porque no han querido perdonar. No han querido soltar su pasado. Hace 8 días mi esposa predicó algo muy lindo. Mira, en medio de la predicación vino a mi mente el rostro de un hombre que en esa época me hizo mucho daño. Y yo pensé que lo había perdonado. Porque en medio de que todo salía mal, las personas para las que yo trabajaba se me volvieron en contra. Es más, me pisotearon eso no me quedó ni orgullo, nada. Dignidad no quedó, créanme. Pero pasaron tan encima de mí, me aplastaron tanto. Yo salía de la oficina de ese hombre como para recoger de lo que me hacía sentir allá. Y cuando mi esposa, yo pensé que yo pensé que yo me había sanado, pero mi esposa hace 8 días llegó un momento, no sé si en la oración, esposa, o en el momento en que estabas predicando, pero me colocó el rostro de ese hombre y me empezó a recordar sus palabras. Yo me vi sentado en la oficina de ese hombre cuando ese hombre empezó era el infierno hablándome, era el infierno desatado contra mí. Y al finalizar pude, Señor, yo lo perdono. Dios, yo lo perdono y lo bendigo y lo desato. Iglesia, Dios quiere sanarnos. ¿Cuánto lo saben? Dios quiere sanarnos.
pero Dios no va a hacer lo que nos toca a nosotros hacer. Piensa en un momento. Mira, de esto hemos hablado mucho, lo hemos repetido y lo hemos repetido. Dios quiere sanarnos, Dios quiere sanarme, pero tú estás dispuesto. ¿Tú estás dispuesto a doblegar tu orgullo? ¿Tú estás dispuesto? ¿Tú estás dispuesto? Llegó un momento en mi proceso cuando empecé que yo tuve que perdonar a quien había matado a mi hermano, porque eso me estaba dañando. ¿Tú estás dispuesto a perdonar a esa persona que causó todo ese dolor en contra de ti? ¿Tú estás dispuesto a perdonar a ese hombre que abusó de ti siendo muy niña, que jugó con tu inocencia, con un niño también, que te burló, que te engañó pero tú no lo sabías, sino que después fue que entendiste todo lo que ese hombre o esa mujer pretendía o hizo? ¿Estás dispuesto? ¿O tienes un tesoro guardado que dice, no, allá no entra nadie? Pero déjame decirte, y lo hemos hablado, porque eso es lo que produce amargura. Eso precisamente es lo que no te deja a ti ser libre. Eso precisamente es lo que lo que no ha dejado que Jesús te sane. El problema no es de Dios, el problema es de nosotros. Ese pasado, ese fracaso que te ha seguido, tal vez como me siguió a mí, mucho me siguió. Yo le decía a Dios, lo único que quiero es poder tener un carrito así sea chiquitico y poder sacar a mi familia a algún lado. Era lo único. Y le dije, esposita, ¿cuándo será el día que tenemos un pichiril, un carrito pequeño? Y mi esposa, ¿cuál? Yo, no, un carro bonito, grande. Es el pensamiento diferente, ¿no? Pero no se aparejaba nada, no se aparejaba nada. Mira, llegó tanto que Dios empezó a confrontarme tanto, que yo ya trabajando en otro lugar, Dios siempre nos sostuvo. Yo llegaba a los lugares de las personas que yo decía, por eso, no, a esta señora toca ayudarle, no sé qué. Cuando iba a la casa, yo llegaba a la casa de ellos, casa propia. Dios mío, pero ¿esto qué? Trabajando, ahorrando con mi esposito, hicimos esto. Y eso era un choque contra la pared, porque decía, Dios, yo soy un fracasado. Salía peor diciendo, yo soy un fracasado. Pero Dios tuvo que sanarme, igual que necesita sanarte a ti. Tú no te puedes quedar herida toda la vida, porque Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Escúchame, tú no puedes quedarte ahí lamentándote toda la vida de lo que se hizo, de lo que no se hizo. ¿Qué recuerdos te causan dolor? Piensa, ¿qué recuerdos te causan dolor? ¿Qué recuerdos te causan dolor? Porque eso quiere decir que hay una herida. Mira lo que dice Jeremías 30:17, dice, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron. Escúchame, desechada te llamaron. El rechazo trae heridas, porque desechada te llamaron, diciendo, esta Sión de la que nadie se acuerda. Palabras que vienen del infierno y nos han herido, son dardos que nos han herido, y muchas veces lanzados por personas que amamos. Es que si uno piensa, las heridas muchas veces han venido de nuestros propios padres, y lo dijeron tal vez en su ignorancia, porque recibieron de lo mismo. Y mira, en este tiempo no sé si a ti te ha pasado, pero hemos escarbado cosas de mucho atrás. Mi esposa, en el testimonio que hablaba de mi suegro, nosotros lo juzgábamos a él mucho porque era muy duro. Y Dios le dio una revelación a mi esposa y ella lo vio a él tal cual. Él después le contó qué hacían con él. A él lo colgaban de 7 años, hagan de cuenta, de 2 árboles, de un brazo allá y un brazo acá. Y el papá le daba hasta que se le dormía el brazo. 7 añitos, él tuvo que salir a los 9 años a trabajar a la casa. Lo echó de la casa y él desde los 9, 10 añitos se fue de la casa a trabajar. Y cada vez que él cuenta eso llora. Hasta hoy en día, cada vez que cuenta eso llora. Pero ¿saben qué hizo eso en mi esposa y en nosotros? Que nos diera más compasión.
que tuviéramos más misericordia hacia Él, porque nosotros también éramos igual, duros, respondíamos igual. Hay heridas tan profundas que Dios necesita sanar. ¿Cuántos de verdad quieren ser sanados por el Señor? ¿Cuántos de verdad no quieren, que no tengan nada contra nadie? Contra nadie. El que no perdona es como el que, y odia es como el que se toma un veneno esperando que le haga daño al otro. Más o menos es eso. Ese veneno te está haciendo daños a ti. Mira lo que dice ahí mismo. Entonces, ¿qué es lo primero que Dios hace? Sana. Lo segundo, nos restaura. Jeremías 33:7. Restauraré el bienestar de Judá y el bienestar de Israel. Saben, hemos hablado de restauración, pero quiero recordarle la definición. Juntar piezas, unirlas, reparar lo que está roto. Pero mira algo tremendo. Dios primero sana y luego restaura. Mira a Dios como Dios es un Dios de orden. Dios primero nos sana y luego nos restaura. Te restauraré. Me gusta lo que dice aquí, esta versión dice, restauraré el bienestar de Judá. Mira esa promesa tan hermosa. Yo lo restauraré tu bienestar. Restauraré el bienestar de Judá y el bienestar de Israel. Mira la definición que encontré de bienestar. Bienestar, conjunto de las cosas necesarias para vivir bien. Bienestar. Es el conjunto de cosas que necesitamos para poder vivir bien. Bienestar, restauraré tu bienestar. Restauraré tu bienestar. Imagínense esa promesa cuando venía y recordaban las promesas que hizo Dios a través de Jeremías ya viéndose en cautivos. Señor, tú me prometiste que ibas a restaurarme. Tú prometiste, Señor, que todo iba a salir bien. Tú me prometiste, Señor, que tú guardarías a los míos. Tú me prometiste que íbamos a volver. Era lo único que sostenía a este pueblo. Era lo único, y es lo único que nos puede sostener a nosotros. Sus promesas nos fortalecen, nos restauran, nos dan esperanza, como le dio a este pueblo. ¿Me están siguiendo? ¿Qué es lo primero que Dios hace? Por favor, ¿me ayudan? ¿Me recuerdan? Nos sana. Lo segundo, nos restaura. Mira lo que dice ahí mismo Jeremías 33:7. Dice, los reedificaré como eran al principio. Reedificar. Miran, Dios sana, restaura y reedifica. Reedificar es reconstruir. Reedificar es levantar. Reedificar. Yo los levantaré. Yo los reconstruiré. Y serán la hermosa ciudad que fueron un día. Mira la definición que encontré. Reedificar es volver a edificar o construir de nuevo lo arruinado o lo que se derribó con el intento. Reconstruir sobre nuevas bases más sólidas. Que eso fue lo que Dios hizo con nosotros y lo que Dios está haciendo contigo y contigo. Porque las bases sobre las que nosotros habíamos edificado no eran buenas bases. Por eso muchas veces Dios tiene que volver, limpiar y levantar bien. Levantar con buenas bases, con bases, principios que están en su palabra. Dios limpia, sana, restaura y luego reedifica. ¿Cuántos me están entendiendo? Si se dan cuenta que es lo mismo que Dios hace con una vida. Por eso no podemos decir que mi molde es el tuyo, porque todos venimos de pasados muy diferentes. Cada uno de nosotros venimos con una historia diferente. Cada uno venimos al Señor con una necesidad diferente. Pero a todos Dios nos quiere restaurar y nos quiere reedificar. Me encanta la imagen que colocan, la que mi esposa colocó al principio, que es una vasija restaurada, pegada con hilos de oro.
como es puesta en alto y es usada de nuevo, ahora tiene más valor, vale más, es más preciada, porque esta vasija conoció el fracaso, conoció el dolor, pero ahora Dios la está usando de una manera diferente. Y muchos dirán, si Él lo hizo con él, lo puede hacer conmigo. Si Dios lo restauró, hizo algo con él, lo va a hacer conmigo. Si Dios restauró esta familia y la usa, lo puede hacer con la mía. Dios puede. ¿Acaso ahora algo diferente, algo difícil para Dios? Mira lo que dice Hechos 15, 16, dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé las ruinas y lo volveré a levantar. Esta porción de la palabra la toma del Antiguo Testamento en el libro de Amos 9:11, hablando de Jerusalén, hablando del templo de Dios, el templo que levantó David. Después de esto, es que nadie quiere vivir esto. ¿Quién quiere vivir esto? Nadie quiere vivir adversidad, nadie quiere vivir desiertos, nadie quiere vivir eso, pero muchas de eso nos van a acercar más a Dios. Muchas circunstancias adversas van a hacer que conozcamos a ese Dios que prospera, que sana, que edifica. Muchas de las cosas que vamos a vivir vamos a conocer a un papá bueno. Muchas de las cosas que vivimos fueron consecuencia de nuestras malas decisiones. Recuerde, su mamá le dijo que no y usted dijo sí. Su papá, y uno de papá tiene un ojo más, uno sardino ve nomás lo que tiene acá. Pero cuando uno ya ha vivido y uno se ha estrellado muchas veces y uno ha conocido el corazón de la gente, uno puede decirle a un hijo: ese amigo no te conviene, eso no te conviene. ¿Pero por qué? Yo quiero ser libre. Porque uno ya conoce Dios. Después de esto volveré y reedificaré tu casa. Repararé tus ruinas y te volveré a levantar. Escuchado nuestro mensaje. Si es la primera vez que te conectaste y la palabra penetró en tu corazón y quieres reconciliarte con el Señor o recibirlo en tu corazón, te voy a invitar que allí en el lugar donde te encuentras, cierre tus ojos y repite después de mí: Señor Jesús, te entrego mi corazón, te pido que vengas y habites como mi Señor, como mi Salvador. Hoy yo te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, porque quiero ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Si repetiste esta oración, te digo: bienvenido a la familia de Dios y bienvenido a la familia de Vino Nuevo. Dios te bendiga, nos vemos pronto. Amada familia Vino Nuevo, sabemos que Dios nos ha llamado a extender su reino y con nuestra generosidad aportamos a que muchas familias puedan conocer el nombre que cambia vidas, Jesús. Para hacer tus donaciones puedes enviarlo al número de Nequi 304-559-6261 o escanear el código QR que aparece en pantalla. Tu semilla cambia vidas.